Esto va a la mesa. Ya que está grabando. Enfoca, enfoca. El que ya. Ya te doy material. Sí, yo sé. Eso sí lo ves. Bueno. Bueno, ya, no hagas esto, ¿ya? Pero que yo ya. Vos, ya. Gracias. Me dieron un material. ¿Qué es la seguridad social? Principios de la seguridad social. ¿Qué hacemos? Lo llevamos. ¿Acá? Sí, está ahí. ¿Estás filmando? Sí. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Bienvenido al conversatorio que vamos a tener hoy con respecto a la no reforma de la seguridad social. Acá en presencia Juan Martín Pereira, presidente de nuestra federación, de COFE y del equipo de Secretaría del PCNT, la compañera Milena Luján, nuestra compañera representante del DPS por la federación, el compañero Víctor Martínez, el compañero es el representante de formación de nuestra federación. Así que bueno, los dejo con ellos. Buenas tardes, compañeros, bienvenidos a todos. En lo que tiene que ver con el tema de la seguridad social, a través de la Secretaría de Formación de la Federación de Salud Pública, hemos decidido con el compañero Martín Pereira, presidente de la misma, salir al interior a charlar con los compañeros, a explicar esta reforma que se viene, en el apoyo de la compañera Lorena Luján. La idea es tener a la mayor cantidad de compañeros, tanto de la Federación como de las siglas sindicales, lo más informados posible. Y bueno, hoy empezamos esta gira por el interior, a pedido de la compañera Perla. Paysandú es el primer lugar en el cual vamos a empezar esta charla. Una reforma en la cual nos afecta a los trabajadores, con lo que tiene que ver con la extensión de límite de edad para la jubilación, con el tema de las prestaciones también. Por eso digo, está la compañera Lorena Luján del equipo de RPPS para explicar un poquito qué tiene que ver con lo que es la reforma de la seguridad social, y también aprovechando esta movida para hablar de la rendición de cuentas. Bueno, el compañero Martín Pereira va a hacer alusión a lo último, qué es lo que se denomina la rendición de cuentas, en qué están las negociaciones y este mes de movilizaciones que tenemos tanto en la federación como en los distintos sindicatos. Por eso agradecerle la presencia de todos ustedes aquí y pasarle la palabra a la compañera Lorena Luján para que exponga sobre lo que tiene que ver con la seguridad social. Muchas gracias. Bueno, yo no sé si micrófono o... ¿Sí? ¿Se escucha? Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Un gusto estar por acá por Paysandú. Agradecer la invitación a las compañeras de la federación, que uno es parte del equipo de representación de los trabajadores, pero bueno, el corazoncito está en la Federación de Salud Pública,
y en eso soy media camisetera a veces, entonces agradecer la invitación. Un gusto ver compañeros y compañeras que además los vemos en la Comisión de Seguridad Social del PCMT. Un gusto realmente que se interesen por la seguridad social, que se interesen por cómo viene el tema de la reforma y qué es lo que nos va a suceder a un futuro quizás cercano, a corto o mediano plazo, y cómo nos vamos a ir parando. Ahí les estuvimos entregando un poco de información. Primero, ¿qué es el equipo de representación de los trabajadores? Porque es bueno también saber qué es el equipo, qué es la representación social, la importancia de la representación social y por qué defendemos tanto ese lugar. Porque tuvimos una elección el 28 de noviembre pasado y también agradecer a Paysandú por el gran trabajo que hicieron defendiendo esa representación con cada voto que se tuvo aquí en Paysandú. Es importante saber que desde esa representación es lo que nosotros también reivindicamos muchas veces, de que la voz de los trabajadores se encuentra en esa representación y que cada vez que los trabajadores y trabajadoras se juntan, acá como estamos ahora, es que podemos lograr el equipo de representación unida y vuelta y poder tener esa voz en el directorio del Banco de Previsión Social. El directorio del BPS tiene 7 directores, 4 de ellos son políticos, que lo pone el gobierno que gana, y luego al año siguiente hay elecciones, como hubo en noviembre pasado, donde se encuentran los 3 directores sociales. Es increíble, pero en pocos lugares del mundo cuatripartitamente se gestiona el Banco de Previsión Social o lo que viene a ser la seguridad social. Es importantísimo saberlo esto, porque cuando vamos a ir a defender, por ejemplo, en este caso, una reforma de la seguridad social, tenemos que saber que tenemos nuestra representación y que también se tienen que dar estas instancias para poder saber qué es lo que necesita el pueblo y que además el pueblo sepa de qué estamos hablando. Cuando hablamos de seguridad social, que hablamos solo del BPS, porque podrán ver cuando hay noticias de la seguridad social, en la tele, por ejemplo, lo único que se pone es de fondo el edificio del BPS en Montevideo. Y la seguridad social no es solo el BPS, porque cuando se habla de una asistencia financiera a la seguridad social y se pone como excusa también para poder reformar la seguridad social, no se habla que hay más cajas dentro de esa seguridad social. Entonces tenemos que saber de qué se trata. También tenemos tenemos que ser conscientes que el BPS asiste al 80% de la población, sí es el más grande de todas estas cajas de las que hablamos, pero que a la hora de pagar una asistencia financiera de BPS es muy similar a otras cajas que asisten muy pocas personas. Pero además de eso, también tenemos que saber que la seguridad social va desde antes que nacemos hasta después que morimos. Y en ese transcurso de nuestra vida, de alguna manera u otra estamos asociados a esta seguridad social. Y que realmente en esta pandemia fue donde pudimos visualizar que el BPS hizo la diferencia. Fue el gran amortiguador de esta pandemia, porque tuvimos seguros de paro, porque tuvimos seguros por enfermedad, porque tuvimos las jubilaciones que se pagaron en tiempo y forma, y porque tuvimos ese amortiguador con subsidios por maternidad, subsidios por las asignaciones familiares, y ahí me voy a referir a otro documento que le dimos, que es todo lo que se paga en el país desde la seguridad social, desde el BPS, pero también todo lo que se paga en el mes de abril en Paysandú. Ahí van a tener los números y es importante. ¿Por qué traemos los números?
porque es importante saber cuánto dejó el BPS en el mercado interno. Porque las jubilaciones, el seguro por desempleo, el seguro por enfermedad, queda en el mercado interno, queda en el almacén de la esquina, en el puesto, queda todo acá, porque los jubilados, por ejemplo, no tienen la capacidad de ahorro para dejarlo, ni pasarlo a dólares el dinero, ni pasarlo a las Islas Caimán, ni nada por el estilo. Lo dejan en el mercado interno. Y es lo que mueve a todo el mercado. Entonces, el mejor ejemplo de la distribución de la riqueza es el BPS. Y tenemos que saberlo. Y por eso hay que defenderlo. Entonces, tenemos una ley de urgente consideración que conformó una comisión de expertos. Esa comisión de expertos comenzó a funcionar y que eran ellos los que iban a decidir el futuro de la reforma de la seguridad social. Eran los que iban a decidir expertos que casualmente, o no casualmente, eran todos economistas, o sea que la mirada era economicista y no social, porque había que tener en cuenta la sostenibilidad económica y no la sostenibilidad social. Entonces, ahí es donde empieza a funcionar esa comisión de expertos. Primero hizo un documento de diagnóstico y luego hizo un documento de propuestas. En ese documento de propuestas, que es lo que nos interesa también saber, se presentan varios puntos. Puntos que solo van a afectar a los trabajadores y trabajadoras. Porque en ese documento se encuentran cambios en la seguridad social donde nos va a afectar a los trabajadores, no a los grandes inversores, a los grandes capitales, a las grandes empresas que tienen cómo aportar, porque no se toca en ningún momento. No se habla de exoneraciones patronales, no se habla de aporte patronal, no se habla de las fuentes de financiamiento que se pueden poner a los grandes capitales, y eso es una gran preocupación que tiene el movimiento sindical. Porque si se habla de aumentar la edad de retiro, se habla de aumentar 5 años, que además ahí tenemos que tener en cuenta qué sucede con los trabajadores. Por ahí veo, obviamente, que trabajadores de la salud, veo compañeros de FACAP, veo compañeros del ZUNCA. ¿Qué sucede ya en este momento? Nos cuesta muchísimo llegar a los 60 años para jubilarnos. Entonces, ¿qué va a pasar para poder llegar a los 65 años? ¿Estamos en condiciones los trabajadores? Yo pongo un ejemplo siempre que es muy de Montevideo. Sin duda que la expectativa de vida aumentó, pero no es lo mismo la expectativa de vida de un trabajador de Carrasco que un trabajador del Cerro. No es la misma. Tenemos muchos años de diferencia, porque ahí tenemos la calidad de trabajo, la aportación del trabajo, la calidad de vida de la persona, y que sí tiene que ser una característica para la hora de pensar en aumentar o no la edad de retiro. Y no está mirado, está visto de aumentar la edad de retiro al barrer. Entonces, también los trabajadores tenemos que pensar, ¿qué sucede en el comercio, por ejemplo? Tenemos un mercado que no está en condiciones de tener trabajadores que se les tenga que aumentar la edad, porque ya en el comercio a los 60 años cuesta mucho ingresar al ámbito laboral. Entonces, nos va a suceder que no solo vamos a tener que aprender a trabajar 5 años más, sino que vamos a tener que aprender a vivir sin trabajar y esperar 5 años para poder jubilarnos. Que eso es peor. O que nos suceda que nos tengamos que complementar en algún trabajo en negro, o esclavizado, un trabajo esclavizado donde realmente las condiciones sean nefastas, pero tengamos que aguantar porque hay que llevar la plata a la casa. Entonces, ese es el gran punto que tenemos con la edad de retiro. Luego se habla del porcentaje con el que nos retiramos. 60 de edad y 30 años de trabajo en este momento, nos jubilamos con el 45%. ¿Podemos discutir que es bajo? Sí, lo discutimos, es bajo.
Imaginen ustedes que en esta reforma se baja ese porcentaje al 39%. Entonces, nuevamente, otro punto que ataca al trabajador, al que más necesita, al que se va a ir a jubilar y no va a contar con el 45, sino con el 39. Otro de los puntos, nosotros ahora para jubilarnos se hace la cuenta. Los últimos 10, los mejores 10, o los mejores 20, los últimos 10 o los mejores 10. Se va a sacar eso. Se va a extender a 25 años y solo se va a contar en esos 25 para hacer el promedio jubilatorio. Y ahí nos ponemos a pensar. Hablábamos al principio que tuvimos 2 años de pandemia. Hablamos de que tuvimos una pérdida, quizás los compañeros que tuvieron un seguro de paro, que no tienen la aportación necesaria y que esos 2 años van a influir ahora, mucho. Porque ya nos cuesta llegar a 30 años de trabajo también. Imaginen ustedes que se tomen los 25 mejores años, entonces se va a dividir entre más años. Entonces, nuevamente volvemos a decir que ahí hay un problema con los trabajadores y las trabajadoras. Así que yo lo voy a hacer medio corto porque a mí me gustaría en realidad escucharlos más a ustedes con las preguntas y ahí poder hacer un ida y vuelta, porque si no queda como medio aburrido también que uno hable solo y el estar escuchando. Pero quiero que principalmente quede claro esto. Viene por los trabajadores y las trabajadoras esta reforma de la Seguridad Social. Tenemos que estar conscientes de lo que nos va a suceder si nosotros no ponemos mucha atención. Primero en saber lo que es la Seguridad Social para poder después defenderla. Esta reforma, como decíamos, es por intermedio de una comisión de expertos. No hay un diálogo social. La OIT siempre está, diciéndonos que la mejor forma de reformar la seguridad social es por intermedio de un diálogo social y por un consenso. Y no es lo que se está dando en este momento. Tenemos experiencias donde también en este momento están sobre la mesa en este documento de propuestas, como es los diálogos sociales del año 2008, el diálogo social del año 2012, donde en el año 2008 lo que se hizo en esa reforma que fue por intermedio del diálogo fue aumentarle un año de trabajo a las mujeres por cada hijo nacido vivo, por ejemplo, donde se demostró que las mujeres somos las que nos retiramos del ámbito laboral cuando hay un tema de cuidados en el hogar, cuando nace el niño, cuando hay que cuidar a una persona con discapacidad, cuando hay una persona mayor. Y eso también influye. Hizo que en el año 2010, por primera vez, se jubilaran más mujeres que hombres. Y eso quiere decir que las mujeres no estaban llegando a su causal. Y eso es justicia social. Y eso también está mal visto por este documento de propuestas. Y eso es la culpa del famoso déficit. Si eso es una culpa, bienvenida a la culpa. Porque yo quiero ver a mi compañero de base al lado mío de que se pueda jubilar porque pudo llegar al causal jubilatorio por estas medidas, por un diálogo social, porque antes tenían el derecho solo la persona que tenía libreta, que eran casados, por ejemplo. Y en ese diálogo social se incluyó a los concubinos. Y eso también hizo la diferencia, porque había otra forma de vida y teníamos una ley muy retrógrada. Entonces, cuando hablamos de seguridad social, es muy amplio y tenemos que saber de qué estamos hablando. Por eso la importancia de sentarnos todos, de poder hablar, de que acá se salga y hablemos en las bases de la importancia de la seguridad social, pero la importancia de defenderla. Capaz que yo lo dejo a Martín. Ahí tenemos el librito también chico que les entregamos. Ese es en realidad es un resumen del documento del Congreso, pero al final hay un código QR donde lo pueden escanear y ver todo el documento del Congreso, que
así como nosotros decimos que, bueno, que está mal la forma, le decimos no a este tipo de reforma, también como movimiento sindical tenemos propuestas y tenemos un trabajo hecho, porque también estamos acostumbrados los trabajadores y trabajadoras a que cuando hay una injusticia social nos ponemos de acuerdo, salimos en unidad y planteamos la problemática. Entonces, ese también es un gran valor que tenemos de haber salido de un congreso del PCNT con un documento único donde tenemos grandes propuestas y que sin duda vamos a tener que defenderlas como dijimos. Así que yo me quedo por ahí, pero me gustaría que si hay algunas consultas las hagan, que no se queden con dudas, porque además hay cosas que se van a ir surgiendo que a medida de que ustedes empiecen a preguntar. Así que agradezco mucho la atención de cada uno y como decía, agradecer sin duda el poder preocuparse y ocuparse de la seguridad social, que es tan importante. Tenemos que defenderla en la calle y tenemos un gran ejemplo, que es el tema de los cincuentones. Cuando hubo una gran injusticia como la de los cincuentones, se logró la ley 19.590, que fue a base de movilización, de gran esfuerzo y de que muchos compañeros y compañeras, y usted tiene que sentirse orgulloso porque tienen un gran compañero acá, que fue pionero en esa ley, Pelón. Adelante a nosotros, ¿no? Porque se pudo realizar por esa movilización y por esa constancia, por aparecer en cada consejo de ministro y decirle hay una gran injusticia. Y ahí cuando Tabaré salió, que estaba Martín y estaba Ramón, ese día que salió y dijo va a haber solución, creo que fue una gran satisfacción para todos, más allá de que habíamos muchos jóvenes que no íbamos a estar incluidos. Pero la justicia social se trata de eso, de poder luchar por el que más lo necesita. Así que creo que queda claro que tenemos que defenderla, que tenemos que estar atentos, y lo otro es la ficha, que esta ficha, si la pueden llenar, que la vamos a llevar, porque ustedes se pueden comunicar con nosotros, que en el librito está el teléfono del equipo de representación de los trabajadores, pero el equipo también se quiere comunicar con ustedes, porque cuando haya cambios, o no, porque no hay un consenso todavía, como decíamos, se los queremos contar, para poder salir a luchar como decíamos recién. Así que bueno, muchas gracias, y le paso a Martín, si llega a haber alguna duda, a las órdenes. Gracias, Lorena. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Saludar a la comisión interna que nos planteó la actividad a realizar aquí en Paysandú y siempre trabajando las compañeras en pos de realizar estas actividades que, como decía Lorena, los ricos intercambios que podamos llegar a tener. Desde el PCNT hemos organizado un equipo de trabajo para que en la próxima mesa representativa bajar distintas líneas de acción. Una de ellas es organizar este tipo de eventos con los distintos sindicatos, con la población en general, desde este tipo de talleres hasta asambleas públicas para contarle a la población lo que vemos los trabajadores en este sentido. Claramente hay dudas en el gobierno de cómo actuar, porque este era un paquete de medidas que las tenían prontas para aplicar en el primero o segundo año de gobierno. Esta medida viene de la ley de urgente consideración, que lo que perdimos fue el referéndum, pero lo ganamos en la organización, y hay que darle un reconocimiento a cada militante de a pie que salió a juntar esas firmas, que parece que no llegábamos en el medio de la pandemia y llegamos. Cada militante que después salió a hacer barrio a barrio, vecino a vecino, a llevarle la papeleta, a discutir, a informarle por qué teníamos que votar la papeleta rosada. Podemos haber perdido en la formalidad, pero en la construcción de colectivo militante avanzamos mucho, porque se volvieron a tener los lazos con FUBA, con la FEB,
con distintas organizaciones cooperativistas, con distintas organizaciones sociales, y se salió espalda con espalda a trabajarla, a movilizarse y a tratar de conquistar esa victoria. El propio gobierno, muchas veces vemos las resoluciones y el propio presidente, hay que volver a tomar el medio del ring porque nos están llevando contra las cuerdas. Eso es trabajo organizado, movilización, y creo que tenemos que seguir construyendo en ese camino y avanzando en ese camino. Bien lo decía Lorena, lo de los 50 empezó con un grupo de trabajadores que se empezó a organizar y hicieron que todo el PCNT estuviera atrás, que el equipo de representación de los trabajadores trabajara, y entre todos logramos avanzar en una solución que era una injusticia para esos compañeros en esa franja etaria. Con esto pasa lo mismo, las dudas que tiene el gobierno hay que salir a la calle y plantearlas. El 1 de mayo, uno de los puntos de la plataforma, la defensa de la seguridad social. Y así en cada asamblea que haya con los compañeros. En cada asamblea, en cada lugar de trabajo, hay que tomarse 10, 15 minutos para explicar la situación que se está pasando. Desde el PCNT vamos a estar realizando un material que estamos trabajando en un equipo que están el presidente del PCNT, los compañeros de la TCS, los compañeros de AEU y quien les habla, trabajando el material y sumando a Ramón por parte del equipo de los trabajadores para que haya un material para que sea repartido en las distintas asambleas y en las distintas discusiones que se haya quedado. Y acá no importa qué votó cada uno puede haber votado acá, esta reforma va a atacar a todos los trabajadores por igual, y no es algo que es blanco, negro, gobierno, oposición o PCNT, gobierno, no es esa discusión, sino la discusión de qué pasa con la seguridad social. Esta reforma va por los números, y en el paquete de medidas que hablábamos que el gobierno ataca a los trabajadores, el número nomás de dinero, como decía Lorena, que se ha perdido en Paysandú. $2.900.000 de recorte en las jubilaciones por la pérdida de las jubilaciones solamente en Paysandú. Esa plata, el 99,9% estaría en el pequeño comercio, circulando en el almacén, en la farmacia, en la panadería. Esto es la mano en el bolsillo que le metieron a los jubilados. Pero para peor, hay $400.000 de aquí de Paysandú, que es el descuento de los 240 pesos que le dieron a los jubilados, porque se lo dieron a mitad de año y se lo descontaron en el ajuste. 240 pesos le descontaron a los jubilados, que aquí entonces estamos hablando que en Paysandú hay 3.300.000 que deberían estar circulando y dinamizando la economía del departamento, y está en el ajuste que el gobierno se golpea el pecho que ajustó $900 millones en plena pandemia, y que 400 millones de esos son salarios tanto del sector público como del sector privado. Entonces el ajuste que hacen es sobre los trabajadores, y la duda que tienen de avanzar en la reforma es meramente electoral, porque así lo plantearon algunos públicamente, como el senador Gandini, Penades y algunos otros más que han salido a hablar. Si el frente no acompaña, no vamos a pagar el costo político. Capaz que lo mejor era haber discutido con las organizaciones sociales, haber mantenido el diálogo que se reclamaba desde el movimiento sindical para ver a dónde avanzamos en una reforma de la seguridad social. Porque acá lo que estamos reformando solamente son las jubilaciones y el gasto que se pretende de las jubilaciones. Lo que piensa el FMI y los organismos internacionales sobre los jubilados es que son una carga y un gasto. No los ven como un sujeto de derecho que aportó a la sociedad durante toda su vida, que es la manera que lo vemos desde el movimiento sindical. Y que la seguridad social tenemos que hablar con nuestros compañeros más jóvenes, que recién ingresan y que le hablan de seguridad social y dicen, eso cuando me jubile todavía me falta. Pero nos acompaña antes de nacer y hasta después que nos morimos en la seguridad social, y esos compañeros hoy que lo ven lejano son los que le va a avanzar la suba de la edad de la jubilación. Porque hay compañeros que por día más o día menos se va a intentar que se trabaje 5 años más. Entonces hay que trabajar con todos para que se entienda, porque el empleo juvenil va a crecer, el desempleo juvenil va a crecer, porque si la persona que está trabajando tiene que trabajar 5 años más, va a hacer que el tapón de ingreso sea mucho más difícil. Entonces, en avanzar en que haya trabajo para nuestros jóvenes, que después le reclamamos, que terminen los estudios, que esto y lo otro, cuando no le damos una oportunidad laboral para salir a
a trabajar, poder seguir con los estudios o bancar su familia con el fruto de su trabajo. Porque después vamos a decir, son los jóvenes que hacen esto y lo otro, pero las oportunidades, cuando se votan este tipo de leyes, no se los mira y no se los piensa. Entonces, por eso es una tarea también de llegar a esos compañeros que hoy lo ven muy lejano eso, o los estudiantes que recién están empezando con el estudio, que hay que estar atrás en esta lucha y en este trabajo. Por eso una de las líneas de acción va a ser que este tema sea tomado por la intersocial para que toda esta conjunción de organizaciones que trabajamos muy bien de cara al referéndum también se tome este tema como tema principal para ese trabajo, para que en cada cooperativa, para que en cada asamblea de estudiantes, para que en cada discusión que haya trabajadores y organización social, este tema esté arriba de la mesa. Tenemos que ser claros, que hay que ver cuáles son las posiciones de todos los partidos políticos. Entendemos que no hay que